Bien, para la simplificación de este tipo de ejercicio tenemos que utilizar leyes lógicas. Entonces yo voy a colocar aquí algunas de las leyes primero como referencia para poder utilizar. Ya, una de las leyes es la ley de la condicional, que es muy fácil de poder realizar, ¿no? Se niega el antecedente y se le cambia a una O y se copia el consecuente, ¿no? Entonces de esa manera yo puedo utilizar esta ley que se llama condicional. Ya, ahora que estoy indicando ello, para tener como referencia, haremos en estos términos. Por lo tanto, yo voy a dejar esta negación y aquí puedo hacer la ley de la condicional. Niego el antecedente. Como el antecedente es la negación de P, al negarla me queda P directamente por la ley que se llama doble negación. Cambio a la O, ¿no es cierto? Y copio el consecuente. Pero un momento, justamente aquí internamente también puedo utilizar la ley de la condicional, ¿no? Entonces voy a utilizar exactamente lo mismo. O sea, niego el antecedente, la negación de Q saldría directamente la Q. Pongo la O y copio el consecuente de esta manera. Entonces he aplicado la ley de la condicional. Bien, ahora a continuación voy a utilizar, como son dos O, no hay necesidad de que tenga que agruparle, ya que el conectivo es el mismo. Pero claro que si yo voy a tomar en cuenta estos dos, es como si dijera P o P. Esa ley se llama idempotencia, que significa que cuando tengo P o P se reduce en una sola P. Por consiguiente, voy a colocar lo siguiente, la P única vez y la Q, de esta manera. Terminando con la reducción, entonces cuando yo aplico la negación, esto se le conoce como la ley de Morgan. Yo reparto la negación y el conectivo se invierte. ¿Ya? Esta sería la simplificación de toda la expresión. No se puede simplificar más. Quizás como una guía voy a colocar aquí lo que he utilizado. Aquí he utilizado la condicional. Aquí en la segunda parte simplemente he hecho la propiedad asociativa de la disyunción. Aquí no he podido reducir y he aplicado entonces la ley de Morgan. Y así tengo la simplificación. Ya vamos con la siguiente. Bien, nuevamente vamos a aplicar las leyes para este siguiente ejercicio. Una vez más vamos a aplicar la ley de la condicional, pero primero en la parte interna. La ley de la condicional dice que se niega el antecedente, que sería negar la P. Se le cambia una O y se copia el consecuente de esta manera. ¿Ya? En la parte exterior todavía no le voy a hacer, en la parte cuando esté reducida recién. Entonces voy a ir colocando también aquí cada ley que utilicé. Aquí he utilizado la ley de la condicional. A continuación voy a repartir esta negación para que se pueda simplificar. La negación se reparte internamente. Negación de negación me queda la P. En vez de conectivo de O se invierte a la I. Y la negación de la negación me queda la Q, ¿no? De esta manera. Ya no le pongo paréntesis porque los dos conectivos son iguales, no habría la necesidad. Entonces he aplicado en este caso la ley que se llama de Morgan, ¿no? Ley de Morgan, que es la ley que permite repartir la negación. A continuación tengo que la Q es igual, por lo tanto le voy a poner una sola Q, de esta manera. Entonces al colocar así, quiere decir que estoy utilizando una ley que se llama idempotencia. La ley de idempotencia simplemente reduce dos términos que son iguales. ¿Ya? Muy bien. Entonces, por lo tanto, ahora voy a volver a aplicar la ley de la condicional y para eso voy a decir así. Niego el antecedente, que le estoy poniendo la negación en la parte de afuera, ¿no? Pongo una O y copio el consecuente. Entonces, una vez más, he utilizado la ley de la condicional que permite cambiar los conectivos solamente a I y a O. Voy a aplicar otra vez de la misma secuencia de la ley de Morgan, que es repartir la negación. Pero cuando reparto la negación, la I cambia a la O, de esta manera, ¿no? Así. Entonces, ya no le coloco también el signo de agrupación, puesto que los conectivos son iguales. Entonces, esto es una vez más la ley de Morgan. Y finalmente voy a hacer la reducción y como veo que los términos que están aquí son iguales, los copio una sola vez, negación de P. ¿Ya?
o negación de Q, que solamente es un acompañante. Al copiar estos dos que son iguales, estoy nuevamente utilizando la ley que se le conoce como idempotencia, que significa que si dos proposiciones son iguales, solamente la tienes que copiar una sola vez. Entonces, esa sería la reducción final. Una vez más vamos a hacer la reducción, pero para eso vamos a utilizar de una forma ordenada. La negación exterior la vamos a dejar. ¿Ya? Entonces, en esta parte sí podemos repartir la negación a todo este término, ¿no? Pero bueno, si vamos a negar y luego vamos a tener que cambiar a la condicional, que se vuelve a negar. Entonces, como sugerencia, creo que primero haríamos la ley de la condicional en todo el corchete. Toda la negación de P o negación de Q hace el trabajo de antecedente. La ley de la condicional dice, se niega todo el antecedente. Esa negación cancelaría esta negación exterior, ¿no es cierto? Entonces me quedaría simplemente así, negación de P o negación de Q. Y aquí me queda O, negación de P. Entonces, ¿qué le he aplicado ahí? La ley de la condicional. Vuelvo a repetir. Le voy a colocar acá, ¿no? Esta es la ley de la condicional. Y esto indica que se niegue el antecedente. Lo negué porque le he eliminado una negación. Y le cambio la condicional por la disyunción, la O, ¿no es cierto? Sin embargo, nos hemos dado cuenta que estas proposiciones son iguales. Estas que están exactamente acá. Por lo tanto, voy a colocar lo siguiente. Aquí, como veo que los términos se repiten, estos dos, los voy a copiar una sola vez. Negación de P o negación de Q. Así, ¿no es cierto? Cuando los términos se reducen porque son exactamente iguales y solamente se copia una vez, esa ley recibe el nombre de idempotencia, que se hace cuando tú vas a repetir dos conectivos o dos proposiciones iguales, con la I o que estén con la O. ¿Ya? Y ahora recién la negación de afuera la voy a poder afectar. Para afectar la negación de afuera, entonces quedaría P, porque negación de negación se cancela, ¿no? Y negación de negación se cancela, P y Q, ¿no? Y ahora tengo aquí en la parte exterior Q y P. Entonces le acabo de efectuar lo que le conocemos como la ley de Morgan, ¿no? Ley de Morgan es cuando yo reparto la negación. ¿Ya? Y finalmente, una vez que he efectuado eso, veo que las dos son iguales, porque P y Q, Q y P es exactamente lo mismo, ¿no? P y Q, Q y P es como la ley conmutativa, ¿no? Que significa lo mismo. Pero cuando las proposiciones son iguales, no hay necesidad de copiarlas dos veces, sino una sola vez. Quiere decir que esa sería la reducción final. Esta ley obedece a simplemente volver a decir que es ley de idempotencia, porque la idempotencia significa de que si tienes dos términos iguales, basta con colocar una sola vez. Como cuando yo digo, Arequipa es la ciudad blanca y Arequipa es la ciudad blanca. Bastaría con repetirla una sola vez, ¿no? A eso nos referimos con la ley de idempotencia. Bien, vamos con este ejercicio que es un poquito más amplio, entonces vamos a aplicar poco a poco y de varias formas que me permitan reducir más rápido. Entonces aquí en la primera parte voy a subrayar, voy a aplicar la ley de la condicional para evitar el uso de la condicional, y esto significa que voy a hacer de la siguiente forma. Niego el antecedente, pongo una O y copio el consecuente, ¿no? Es la ley de la condicional. Le voy a poner aquí la O y ya no hay necesidad de ponerle este corchete principal que había puesto, el que estaba acá a la izquierda, por lo mismo de que los conectivos son iguales, ¿no? O y O, ¿ya? Sin embargo, entonces nosotros estamos aplicando primero la ley de la condicional. Ahora hay que tener mucho cuidado con esta parte. Tenemos muchas maneras de resolver, pero vamos a ver una que sea efectiva. Entonces una manera de realizar esto podría ser lo siguiente. Voy a agrupar el primero con el último. O sea, le voy a cambiar el orden. Veamos que son dos términos totalmente diferentes. Son cuatro términos, perdón. Todos están separados por una I. Entonces voy a colocar el último, que es Q, I. Y ahora voy a colocar el primero, Q, O, no P, ¿no? Y voy a copiar los otros dos. Aquí le voy a poner nuevamente P, O, no Q. Y finalmente le voy a poner aquí R, O, no P, ¿no? Por consiguiente, entonces solamente he hecho un cambio de orden. En la primera parte, recordemos que he hecho ley de la condicional. Entonces,
condicional. Ya la condicional la hice en la primera parte y en la segunda parte cambié de lugar. Eso se llama ley conmutativa. Conmutar solamente es cambiar de lugar y eso es lo que he hecho, ¿no? ¿Y por qué a qué se debe que haya hecho eso? Entonces, en primer lugar, para ir reduciendo algunos términos que son claros. Por ejemplo, aquí en esta primera parte, que voy a subrayar esto, tengo un término muy especial, QI, dentro de paréntesis Q o no P. Ya, esta se llama ley de absorción. Quizás si no se conoce yo voy a colocar aquí las 4 leyes de absorción. Ya, las 4 leyes de absorción son las siguientes. Las dos primeras son bastante fáciles de poder reconocer, ¿ya? Y las otras tienen una pequeña variación. Entonces voy a colocar aquí para que uno pueda aplicar esas leyes que me van a permitir evitar hacer la ley distributiva y otras leyes que me demoran más. Ya, por consiguiente, voy a colocar así. En las leyes de absorción aquí tengo P, I, P o Q. Los conectivos para la ley de la absorción tenemos que darnos cuenta que son opuestos. Y en primer lugar, cuando la primera, voy a enumerar, primera ley, segunda ley, tercera ley y cuarta ley. Cuando la P está dentro y afuera exactamente igual, esa es la solución, P y la P, aquí. Mientras que el término de Q es como si se redujera, por eso se llama absorción. ¿Ya? Sin embargo, en los otros términos tengo la P afuera y la negación de P en la parte interior. Entonces coloco toda la parte que está exterior, PI, y en el último término PO, y le copio el otro término que acompaña a la negación de P, que sería la Q. Entonces son, en este caso, 4 leyes de absorción, dependiendo como yo tenga, con valores iguales o con valores contrarios. Si yo me fijo en la ley número 1, justamente es la que voy a aplicar en la parte de acá arriba que está subrayada de rojo, ¿no? Que está W subrayada de rojo y azul, ya para que lo notemos más claramente. Entonces veo que hay una Q afuera y hay una Q adentro. Entonces la negación de P se cancela. Simplemente la respuesta sería Q de todo eso. Entonces, ¿qué le he aplicado? La ley de la absorción. Y ahora voy a colocar que esta ley de la absorción me falta resolver con quién. Con la expresión que dice P o no Q. Y luego tengo aquí la expresión que dice R o negación de P. Ya se pudo disminuir un poquito. Entonces, ojo, aquí le he aplicado la ley que se le conoce como la absorción. Si uno la practica un poquito, va a ser fácil de poder recordar. ¿Ya? En la primera parte uno dirá, ¿pero también puedo aplicar absorción? No, porque la Q, la R y la P son totalmente distintas. A letras distintas no hay nada que se pueda hacer. Por ahora esto va a permanecer exactamente igual. Y ahora voy a colocar lo siguiente. Aquí en esta parte que voy a volver a subrayar, también ocurre una ley de absorción. Pero se refiere a la ley de absorción número 3. Acá en la 3 dice P y negación de P, o sea, lo contrario. O Q. Yo copio la parte exterior acompañado de la Q. Eso mismo yo tengo aquí, porque la Q y la negación de Q está afuera y adentro. Yo tengo que copiar la parte exterior y acompañarlo de la otra proposición, que en este caso lo adopta la P. Entonces tendría de esta manera, de esta forma tengo. Y aquí tengo R o no P. Entonces, utilizando pura ley de absorción, que esto me va a permitir reducir más rápido sin tener que estar repartiendo o haciendo lo que se le conoce como la propiedad distributiva. Entonces, de esa manera voy a hacer la ley de la absorción y yo he podido simplificar bastante hasta ahí, ¿no? De lo que era bastante grande, entonces ya se está reduciendo poco a poco. Y una vez más, aquí, otra vez tengo la ley de la absorción. ¿Por qué es ley de absorción? Porque afuera dice, en primer lugar, está como PI y adentro dice O. Y esta es otra vez la tercera ley de absorción. Si la P está afuera y la negación de P está adentro, yo debo de colocar todo lo que está afuera y acompañar de la otra proposición, que en este caso es la R. Entonces, por tercera vez se ha aplicado absorción.
Su nombre absorción es porque se reduce rápidamente, ¿no? Los términos. Bueno, y finalmente ya tengo PQR y por el otro lado tengo QIR, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tratar de poder aplicar esto de una forma muy simple, ¿no? Entonces, si yo soy bastante observador, me daré cuenta que aquí también ocurre una ley de absorción. ¿Por qué? A ver, voy a distinguir eso. ¿Quién está afuera? Q y R. ¿Quién está dentro? Q y R también. Está también la Q y R, Q y R, Q y R. Es como la primera, o perdón, la segunda. En la segunda, ¿quién estaba afuera? La P. ¿Quién está dentro? La P. Y la respuesta es la P. Lo que está repitiéndose exactamente igual afuera y adentro, esa es la respuesta. Por lo tanto, yo debo de colocar que aquí en esa expresión, afuera decía Q y R y adentro también decía Q y R. Por lo tanto, la respuesta es Q y R. Entonces, ¿qué le he puesto aquí? También la ley de la absorción una vez más. Es especial la ley de absorción cuando los conectivos son cambiados. Ahora, ¿hay algo más que puedo hacer acá? No. ¿Por qué no? Porque las letras son distintas y de letras distintas ya nada puedo hacer. No se puede hacer nada. La respuesta final reducida es esta expresión que está acá. ¿Ya? Yo insisto en que el uso de aplicar las leyes poco a poco nos va a dar agilidad para poder entender y reducir estas expresiones. Muchas gracias.